Bueno, muy bien, gracias Marcos, después nos reencontramos. Ahora ha tenido la deferencia de hacerse un ratito para charlar con nosotros. Siempre es un placer cuando lo podemos hacer con Gila Bilker. Ella es investigadora, es analista de opinión pública, es directora de 3.0, es magíster en comunicación y cultura, es docente en la Universidad de Buenos Aires en sociales. Hola Gilda, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va, María Herminia? ¿Cómo Bien, andás? un placer escucharte. El otro día cuento una infidencia. Bueno, estábamos viendo en qué momento la agenda de Gilda podía Gila, permitirnos. Gila, Gila. Y yo le dije algo medio en broma, pero muy en serio, que no había inconvenientes en qué día conversáramos, porque la verdad es que la política o las situaciones nuestras y del mundo avanzan y avanzan y avanzan. Todos los días hay tema. No hay tema que quede relegado en el pasado, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con que es un país muy sometido a la coyuntura, ¿no? Al imperio de la coyuntura, y por supuesto que Argentina da sorpresas y las da día tras día, ¿no? Uh-huh. Y esa vivir de la coyuntura, entiendo que también nos juega en contra, ¿no? Porque pensaba, se habla tanto de reformas urgentes, ni una palabra sobre la reforma educativa. Priorizar la reforma laboral sin un programa real de incentivos, un plan, un programa, el nombre que quieran, para generar trabajo y producción, me parece que la reforma laboral no gravita de esa forma. Bueno, a ver, viste, decíamos el imperio de la coyuntura, ¿no? Como una especie de tiranía. Sí. Y yo creo que digo, cuando vos estás sometido al imperio del día a día, lo que termina pasando es que perdés el sentido del mediano y largo plazo. Claro. Que es algo que está en consonancia con... está en consonancia con la vida cotidiana del argentino promedio, uh-huh, que cada vez tiene menos sentido del porvenir, yo diría menos proyección vital, ¿no? Uno podría decir, está más encapsulado en resolver la inmediatez. Entonces, hay algo ahí bueno, digo, Argentina tendrá, independientemente de lo que nosotros proyectemos, habrá Argentina en el mediano plazo, uh-huh, habrá Argentina en el largo plazo, solo que creo que hay un proceso que se fue dando en nuestra sociedad por la cual es cada vez más difícil imaginar el futuro, ¿no? Digamos, uh-huh, darle forma a ese futuro. Uh-huh. Entonces, vos recién usabas una palabra que era urgente, ¿no? Digamos, o sea, de vuelta, sí, lo que irrumpe en la inmediatez. Y la inmediatez se forma sobre yo te diría, sobre los problemas acuciantes, sobre los problemas inminentes. Entonces, hay algo ahí que bueno, que donde la demanda social, digo, acompaña esos impulsos sobre el corto plazo. La crítica o la demanda de la reforma laboral, la verdad que es algo que Argentina viene hablando hace mucho tiempo. Uh-huh. Es probable que no tengamos sentido del futuro, pero sí tenemos sentido del pasado, ¿no? Digamos, de las deudas, de lo pendiente, de lo no hecho, uh-huh, de lo que habría que haber hecho. Entonces, nada, es la temporalidad en la que vivimos. Y yo creo ahí que el tema de la opinión pública, ¿no? Digamos, de cómo la Argentina imagina, juzga su presente, imagina su futuro. Bueno, digo, yo te diría, es un activo y es una fuerza que termina dándole forma a lo posible y a lo imposible. Hoy pareciera que las reformas se vuelven posibles, y se vuelven posibles no solo por la conformación del Congreso, si el gobierno tiene una política de dialoguista seria, real,
de interacción con, digo, yo te diría, sobre todo con el universo de los diputados y senadores de los gobernadores, ¿no? Sí. Digamos, sino también porque hay un acuerdo social sobre esas reformas. Nosotros hace poco medimos el acuerdo con la reforma laboral, la impositiva y la previsional, y bueno, los valores nos sorprenden, o sea, oscilan entre 40 y 45 puntos, que es más o menos lo que el gobierno terminó sacando en la última elección. O sea, ahí lo que vos ves es que hay un macheo casi exacto entre el acompañamiento al gobierno y el acompañamiento electoral, ¿no? Digamos que en definitiva es un acompañamiento de opinión pública y bueno, y el acuerdo con las reformas, ¿no? Ahora, el presidente, yo tengo algunas visiones que humildemente, ¿no?, contradicen a grandes analistas y por ahí dudo tanto. Sin embargo, no puedo dejar de expresarlo. Yo creo que el presidente es el que indica las acciones y es el que con su hermana, ¿no?, como brazo ejecutor de sus acciones. Viste que por ahí se ve y se analiza al revés. Yo creo que inclusive maneja esos espacios de a quién sube, a quién baja, a quién sorprende, cómo lo humilla Macri o cómo lo pone en caja a Santiago Caputo. Es decir, me sorprende, inclusive, te digo, me sorprende porque yo llego a esta conclusión. Porque el presidente se puso al hombro la campaña con el traje de campaña y dio vuelta a una elección, donde lo votaron personas que no están siendo beneficiadas con sus políticas. Y ahí es donde la pregunta que te hago. Una vez más, ¿la debilidad obró a favor del presidente? Mira, vos lo que decís es... lo vemos debilitado, hay que acompañarlo, ¿no? En el, como previo al 26, ¿no? Previo al 26. Sí. Mira, muy probablemente, nosotros la semana previa a la elección preguntábamos en una encuesta nacional cómo llegaba el presidente a la elección. 2 de cada 3 argentinos lo veía llegar debilitado. Así que creo que este empoderamiento, por supuesto que tiene mucho que ver con esa perspectiva de, bueno, vamos a ver si sostenemos a una figura que está debilitada y el resultado final de eso, o sea, de ese razonamiento individual que se veía, termina siendo ese acompañamiento más bien mayoritario, ¿no? Viste, estaba mirando recién, antes de hablar con vos, un poco una noticia y me llamó la atención a lo que dijo el presidente respecto de, o una idea que transmitió respecto de tiene consenso social, no tiene consenso político. Efectivamente, ese acompañamiento, cuya fuente también puede ser la debilidad, sin lugar a dudas, digamos, no, creo que está bien tu lectura, que es interesante, que estaba ahí, que hay algo de eso que estaba ahí, pero bueno, lo que creo también es que eso que él caracteriza como el consenso social, y nosotros veníamos hablando como la opinión pública o la adhesión electoral, en definitiva es una fuerza, yo te diría, es la fuerza primera que ordena lo político. Y ya lo vimos en los primeros 2 años de gobierno. De hecho, el presidente, el primer año de gestión, sacando su ley bases, ordenando un montón, yo te diría, de situaciones políticas a partir del poder que da la adhesión, el consenso social, la opinión pública, el acompañamiento electoral, llamémoslo como lo llamemos, pero hay ahí una fuerza que yo te diría es una fuerza que termina ordenando lo político. Y eso lo viste en un montón de actores que terminaron replegándose, que intentaron desafiar, no les iba bien en términos de imagen en lo posterior y se terminaban guardando, quedando calladitos. Hay algo ahí que es, yo te diría,
poder superior, ¿no? Digamos, la demanda y el deseo de la sociedad de por acá sí, por acá no. Y sin lugar a dudas, bueno, sí, tenemos un presidente que ha salido fortalecido, que está mostrando señales yo te diría, de encarar con centralidad lo que viene, ¿no? Digamos, hasta ahora veíamos un presidente por ahí muy activo en Twitter, pero abandonando grandes áreas de lo que es la labor de un presidente, ¿no? Menos metido en la gestión, menos interesado por la búsqueda de acuerdos políticos, menos interesado, o sea, básicamente una gran, yo diría, un gran actor o una gran fuerza de comunicación con menos incidencia en la gestión y en lo político. Pareciera que eso empieza a cambiar, veremos cómo sigue, ¿no? Claro, claro. Sheila, la última pregunta tiene que ver con un paralelo, en todo caso, si se puede, una referencia entre lo que ocurrió en Estados Unidos con este fenómeno Mamdani y digamos, cómo los demócratas tan tal vez caídos como la oposición acá, sin embargo, pudieron encontrar algún elemento. Habrá que ver después cómo se desarrolla todo esto, ¿no? Pero en todo caso, una voz distinta a la del presidente Trump. ¿Eso se debe a que allá hay partidos políticos y acá no? Bueno, a ver, Mamdani terminó compitiendo por el segmento demócrata, pero es un poco una especie, o sea, irrumpió como una especie de outsider también dentro del espacio demócrata. Algo similar a lo de Trump, ¿no? Digamos que terminó imponiéndose en el Partido Republicano como un outsider. Entonces vos ves que siguen funcionando las estructuras de partido tradicionales, pero que las figuras que empiezan a tener proyección son figuras que bueno, que yo te diría, entran un poco por la ventana, ¿no? Y de hecho, Mamdani tuvo el apoyo importante de Sanders, de Ocasio-Cortez, que son figuras, bueno, a ver, trascendentes, pero al mismo tiempo más marginales dentro del partido, ¿no? Claro. Entonces, a ver, lo que está claro es que hay rasgo outsider tanto en la figura de Trump como en la figura de Mamdani. Me parece que el crecimiento de Mamdani, que fue absolutamente vertiginoso, tuvo que ver con una campaña excepcional. Hoy lo que se está diciendo tiene que ver con pero trajo propuestas. Mamdani presentó propuestas concretas. Hay algo muy importante ahí que el peronismo puede mirar. El peronismo hace mucho que no tiene propuestas concretas, que yo lo voy a traducir de este modo, que no habla del asado, el celular o la zapatilla. Cuando te habla de abstracciones, ¿no? La soberanía, está lejos de la demanda, y volvemos a la inmediatez de la que hablábamos y la urgencia, la coyuntura de la que hablábamos al inicio. Entonces, uno es mirar las propuestas, la otra fue una campaña que en lo formal fue excepcional, en lo formal. Vos fijate la estética de la campaña, el ritmo de los videos, o sea, generó un tipo de producto que, listo para consumir y disfrutar. Yo te diría casi unas piezas que eran muy sorprendentes, muy novedosas. Hace un tiempo, cuando empezaron a salir ese Mamdani que caminaba durante todo Nueva York y aparecía caminando en distintas plazas, en distintos lugares, metiéndose en distintos comercios, hablando con distintas personas, haciendo esa campaña muy de
territorio muy de cuerpo. Muy de puerta a puerta, como era el viejo peronismo. Muy de puerta a puerta. Bueno, pero con una estética renovada, Claro, ¿no? Con una capacidad claro. para transmitir, para convertir eso en un producto de campaña espectacular. Y por supuesto, las propuestas concretas con la centralidad, el carácter estético y la movilización de los voluntarios, Claro. que es algo muy similar a lo que es la figura del militante, que vemos militantes que no saben muy bien el para qué, pero también creo que eso emana de esta dificultad para elaborar propuestas concretas, un proyecto concreto, una idea de futuro que te guste o no te guste, yo creo que Milei logra transmitir un sentido de futuro, un ideario y propuestas concretas. Sí, es la oposición no lo tiene. Una voz de llegada a la opinión pública directa. Con Absolutamente. Sheila, qué gusto y gracias. Y te daría un vaso de agua. Tómalo ahora. Muchas gracias. Un beso grande, María. Otro para vos. Otro. Gracias. Sheila Bilker. Muy interesante escucharla, como siempre. Voy a vos, querido Nico.